Hechos capítulo 8, en esta ocasión 3 protagonistas: el Espíritu Santo, Felipe y el eunuco. Hechos capítulo 8, de los versos 26 al final. Voy a leer en la versión antigua y en la Reina Valera contemporánea. Primero la versión antigua. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, que es Asdod, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó de Cesarea. Ahora voy a leer en la Reina Valera contemporánea, que dice la palabra del Señor en esta versión. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope respondió: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes? El eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o habla de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía, y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua, y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios,
y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto, que es Asdod, y allí anunció el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hasta ahí nada más la lectura del pasaje que es nuestro punto de partida para la meditación, la reflexión de este ya mediodía. El Espíritu Santo, Felipe y el etíope. Lucas insiste: Teófilo debe aprender a ver los acontecimientos como sucesos generados por el Espíritu Santo de Dios. Teófilo debe aprender a ver los acontecimientos que le está narrando como sucesos generados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Lucas ya le platicó a Teófilo: acuérdate que asesinaron a Esteban, y acuérdate que en esa ocasión pudieron converger circunstancialmente Esteban y Saulo. Saulo como testigo presencial del modo como es asesinado Esteban, y hemos subrayado acá que Esteban muere, y muere justamente por la gente que está sinceramente equivocada, ¿no? Gente que cree que al matar a Esteban está haciéndole un favor a Dios. Y esto Lucas se lo está platicando a Teófilo. Por favor, quiero que entiendas que eso pasó efectivamente. El Señor permitió que lo asesinaran, el Señor permitió que Saulo, que todavía no conocía el Evangelio, todavía no nacía de nuevo, fuera testigo y además estuviera de acuerdo en la forma como fue asesinado. Y después Lucas le dice a Teófilo: eso trajo como consecuencia que se desencadenó una persecución que fue muy violenta, fue muy agresiva, porque Saulo era un hombre muy determinado, y entonces fue y persiguió a la gente y las arrastraba desde sus casas hasta presentarla a las autoridades para ser castigadas según él. Según él entendía que se tenía que hacer con la gente que había dejado de pensar que el Antiguo Testamento tenía el peso que tenía. Y eso es muy importante. Pero en el fondo, Lucas lo que quiere es que Teófilo entienda que ahí el Espíritu Santo está trabajando, que ahí el Espíritu Santo está presente. Y entonces Lucas le platica a Teófilo: hubo efectivamente muchos que fueron apresados y encarcelados. Otros tantos de nuestros hermanos huyeron y entendieron que esa salida implicaba para ellos dar testimonio. No solamente testimonio de que fueron capaces de conservar la vida, sino dar testimonio de la razón por la cual eran perseguidos. Y es algo muy importante que Lucas le dice a Teófilo: el gozo del nuevo nacimiento no produce fatalismos. El gozo del nuevo nacimiento no produce que la gente se apoque, que la gente diga: ya se acabó esto, nos están persiguiendo, nos están encarcelando, entonces ya vamos a parar. No, al contrario, Lucas le dice a Teófilo: por favor entiende, por favor entérate, por favor date cuenta que Dios hace estas cosas justamente porque Dios quiere que su iglesia aprenda a obedecer aún en circunstancias adversas. Y confiamos que así lo haya entendido Teófilo. Las iglesias en la actualidad necesitan aprender a repasar todos los acontecimientos vividos, identificando en cada uno de ellos la obra, el trabajo del Espíritu Santo, reconociendo que el Espíritu Santo ejerce sobre lo que le pasa a la iglesia una gestión estratégica, y que cada uno de nosotros en la actualidad podamos aprender del Espíritu Santo y podamos reconocer también que el Espíritu Santo trabaja paciente y meticulosamente, tiene un cuidado muy especial cuando trabaja. Y estos acontecimientos que en apariencia tienen un matiz calamitoso, es muy importante que Lucas le dice a Teófilo: por favor, no te quedes en esa parte calamitosa, en esa parte de calamidad. ¿Por qué? Porque justamente Dios permite que esta persecución, que este asesinato desencadene
testimonio que va a llegar hasta la ciudad de Cesarea en el caso de Felipe, que es el pasaje que acabamos de leer. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos una cosa del modo como trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es directo y es detallista. Esto es, primero permite que haya conflicto entre las mujeres de origen hebreo y las mujeres de origen griego. Y entonces el Señor permite en ese momento que los apóstoles digan, levanten, no hombres que estén llenos del Espíritu Santo y que sean sabios para que ellos administren las mesas. Y uno de ellos ya murió, el otro de ellos está dando testimonio. Uno de ellos es Esteban, el otro es Felipe. De los 7 que eligieron en ese momento los hermanos, que el Señor les permitió ser elegidos como diáconos, así es de que diáconos, cuidado, ¿no? Los van a mandar al martirio, ¿no? A 2 de ellos. A uno de ellos, Esteban, directamente, al poquito tiempo de haber sido electo como hermano administrador, el Señor le da la bendición de ser perseguido y ser asesinado, y le da la bendición de ver los cielos abiertos, que no se le da a cualquiera, pues, ¿no? Así es de que nuestros hermanos misioneros que están perseguidos, no sabemos qué oportunidad les dé el Señor, ¿no? Le está permitiendo ser encarcelados, perseguidos, sin duda, pero también les va a dar la fortaleza para salir adelante de esa prueba, ¿no? Porque así es el Señor. Y aquí está el testimonio. Entonces, el Espíritu Santo es directo y es detallista. El Espíritu Santo inicia agendas y estas agendas siempre tienen un propósito. Persigue a la iglesia, como decía nuestro hermano Pepe, porque Satanás es así, persigue a la iglesia y nunca se imagina que al perseguir a la iglesia del Señor se va a sentir convocada a ser fiel, se va a sentir convocada a ser permanentemente comprometida con el Evangelio. Esto es algo muy importante que Lucas quiere que Teófilo entienda. Hermano Teófilo, por favor, entiende que la iglesia puede pasar por momentos dificultosos, pero eso no implica que el Señor le permita esas dificultades nada más porque sí, porque al Señor le interese que la gente tenga dolor. No, el Señor quiere que la gente que pasa por esa circunstancia entienda su propósito. Por eso decimos que se trata justamente de que Teófilo aprenda que todos los sucesos que acontecen en la iglesia del Señor son sucesos controlados, son sucesos, dirigidos por el Espíritu Santo. Y eso es algo muy importante. Y también algo que Lucas quiere que Teófilo aprenda es que el Espíritu Santo advierte y también el Espíritu Santo da indicaciones específicas. Por eso dice la Escritura en este pasaje que el Espíritu Santo habla con Felipe y le dice, prepárate para ir al desierto del sur. Esto es, no vas a ir de vacaciones, vas a ir a un lugar inhóspito, vas a ir a un clima poco agradable, entonces por favor prepárate, ¿sí? Esto es, si el Señor me llama a mí a una tarea, no me llama para que yo de improviso vaya y ya diga, no hay problema, el Señor me trajo, no, prepárate, vas al desierto, vas a caminar a una ruta comercial, te vas a encaminar hacia allá. Luego entonces, por favor, entiende, lo que tengas que caminar, lo caminas. Lo que tengas que disponer de alimentos, los dispones. Lo que tengas que disponer de apoyos, prepárate, ¿sí? Te vas para allá. Felipe en ese momento no sabe de la agenda del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sí conoce su agenda. El Espíritu Santo sabe que en ese camino hay un hombre que está leyendo la Escritura, que en ese momento hay un hombre que está preocupado porque en su vida quiere él la paz de Dios. Todavía no la tiene, pero la está buscando. Entonces el Señor quiere que Teófilo entienda eso. O sea, Teófilo, si el Espíritu Santo te mueve, si el Espíritu Santo te indica, si el Espíritu Santo te provoca a una acción, por favor no pierdas de vista, aunque tú no lo tengas claro, que el Espíritu Santo sí sabe para qué te lleva, a dónde te lleva, para qué te pone donde te pone, para qué te rodea de la circunstancia que te rodea. Es lo que Lucas de alguna manera quiere que Teófilo entiende. Y eso es algo muy importante porque el Espíritu Santo mueve a Felipe a una zona determinada, sabiendo
que Felipe conoce los caminos, que Felipe conoce las rutas comerciales, que Felipe sabe de los flujos humanos y sabe también Felipe de las convergencias que ello implica. Lo interesante cuando vemos esto es precisamente el hecho de que Lucas se preocupa por enfatizar. Lucas obedeció y fue, sin dudar, sin vacilar. ¿Por qué? Porque los titubeos nunca fueron la característica principal de la generación de creyentes en ese momento. Si algo tiene como objetivo Lucas al presentarle esta historia a Teófilo es que, por favor, Teófilo entiende que no se puede servir a Dios, si uno titubea, si uno está diciendo, pero hace mucho calor, pero está lejos y no tengo agua a la mano, ¿no? Lo siento mucho, pero ¿qué crees? Fíjate que Dios le habló a Felipe y una vez que Felipe entendió que Dios le decía, ve, fue. Es lo que Lucas tiene mucho cuidado en decir. Esto es, Felipe entiende y no solamente entiende, Felipe atiende también lo que Dios le pide que haga. Y hay algo muy interesante, entendiendo y atendiendo, Felipe encuentra y encuentra al creyente y encuentra entonces también que hay una fuerte relación entre entender y entre obedecer. Entender debe preceder al obedecer, pero sobre todo obedecer al que envía, al que sabe y mira la necesidad de alguien para, en este caso se trató de un hombre que tenía cierta urgencia, un hombre que necesitaba apoyo para darle sentido a su búsqueda, un hombre que había alcanzado un nivel en su vida que tenía que ser definitivo y a su vez, tenía que ser definitorio. Por eso es que el Espíritu Santo lleva a Felipe a ese camino y lo lleva a un encuentro sorprendente. El Señor lo lleva al desierto y encuentra en el desierto a un viajero cuya circunstancia personal es realmente destacable. Esto es, se trataba de un funcionario etíope, se trataba de un administrador de tesoros, se trataba de alguien que tenía educación palaciega, alguien que vivía en el palacio y que sabía justamente esta situación. Y es algo muy interesante porque eunuco había alcanzado hasta ese momento en su vida el grado de devoto, era un devoto del Dios de Israel y entonces era un hombre que de alguna manera había sido tocado por el Evangelio, era un hombre que de alguna manera había sido tocado por el testimonio del pueblo de Israel y por consiguiente entendía por qué era importante ir a Jerusalén. Y entendía que era importante ir a Jerusalén porque ellos en la cultura religiosa de aquel entonces sabían que ir a Jerusalén a adorar era un modo muy especial de acercarse a Dios, muy especial de agradecer a Dios. Y entonces Felipe es llevado a tener un encuentro con este devoto. Todavía no ha nacido de nuevo, pero está muy cerca. Y es importante ver cómo el Espíritu Santo en eso es meticuloso. El Espíritu Santo en eso es muy paciente. El Espíritu Santo en eso es detallista. Le falta un poquitito al etíope. Felipe te toca. Y Felipe tiene que ir. Es la parte que Lucas le está enfatizando a ¿cómo se llama? A Teófilo, gracias. Y es algo muy importante porque el etíope se acercó a una tradición religiosa significativa, esto es adorar en Jerusalén. Hasta hacía relativamente poco tiempo, ese lugar era el lugar de encuentro de Dios con su pueblo. Era el lugar justamente en el que los cristianos sabían que Dios se revelaba y ahora ha dejado de serlo. Por eso Dios que mira todos los corazones, Dios que mira cada necesidad, Dios que entiende cada circunstancia, envió a Felipe y lo envió justamente para que pudiera explicarle el Evangelio y pudiera enseñarle las Escrituras, para que pudiera bautizarlo y sobre todo para que pudiera experimentar el gozo de la obediencia. Seremos nosotros sensibles para movernos
para escuchar, para obedecer, tendremos nosotros la paciencia de explicar detalladamente todo el consejo de Dios, sin fórmulas fáciles, sin promesas falsas, sin abaratamiento del Evangelio. Esto es, el etíope entendió y buscó de inmediato dar testimonio. Ya creí de todo corazón, lo que sigue es bautizarme. Y entonces hizo pública su fe, justamente con la comisión que lo acompañaba. Él quiso, se detiene, por favor, nos dan oportunidad de bajarnos del carruaje que debió ir protegido tratándose del funcionario de quien se trataba, ¿no? Entonces, por favor, se detienen, me dan oportunidad de bajar porque voy a platicar y seguramente ahí Felipe le preguntó: hermano eunuco, ¿has creído en Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador de tu alma? He creído de todo corazón, ¿no? Es el testimonio. Entonces, hermano, yo como siervo de Él te bautizo a ti en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Porque no es del Padre, del Hijo, sino del Padre y del Hijo para que se entienda que es otro, y del Espíritu Santo para que se entienda que es tres, ¿sí? Y es ahí, es clave aquí, en el libro de Lucas, ¿sí? Para que se entienda que se bautiza en el nombre del Dios Trino, pues, a la persona. Y entonces es muy importante justamente que el Señor llama a Felipe a explicar el Evangelio. El Señor llama a Felipe a acompañar a un hombre que lee las Escrituras porque sabía que lo tenía que hacer, pero que no entiende el secreto, el misterio, la característica fundamental de lo que significa poder interpretar la palabra de Dios. Y esto es muy importante subrayarlo, porque yo no puedo entender la palabra de Dios si antes no conozco a Dios de manera personal. Y es lo que le pasa al etíope. ¿De quién habla este pasaje? Es un pasaje muy claro, ¿no? Pero no logro entender de quién habla, porque no le conoces personalmente. Y eso se llama la hermenéutica del nuevo nacido, del nacido de nuevo, ¿sí? Yo no va a haber pasajes que no voy a entender porque no he nacido de nuevo. No he tenido la experiencia personal de conversión. Y eso es muy importante, porque a veces la gente lee la Escritura porque le recomendamos, lee la Escritura. La gente la lee, pero no entiendo nada. Bueno, no entiendes nada porque no conoces al Dios que te va a abrir los ojos para que entiendas que está hablando de Él, porque esa es la ventaja que tiene el creyente. El creyente está leyendo la Escritura y el Espíritu Santo está trabajando en su corazón, ¿sí? Es la enorme ventaja de ser creyente, que uno está leyendo y puede ser que uno no tenga estudios teológicos, no hay que tenerlos. Conoces a Dios y vas a ver que vas a entender, porque el Espíritu te va a ir revelando, te va a ir confirmando las verdades que Dios tiene encerradas en su palabra y te va a grabar en el corazón eso que quieres que aprenda. Yo creo que Moisés, cuando preparó la lección de hoy, jamás se imaginó que iba a impactar tanto su exégesis la vida de nuestra hermana, ¿no? Porque el testimonio que dio la hermana de cómo le pegó el salmo, en el buen sentido de la palabra, cómo le impactó, pues en ese sentido le pegó, ¿sí? Dejó una huella en ella, ¿no? Su testimonio fue muy elocuente, ¿no es cierto? Yo creo que Moisés ni se imaginó cuando estaba preparando la lección que ese iba a ser el efecto grande, porque así es la palabra de Dios. Uno conoce a Dios y la palabra de repente nos toca y nos mueve y nos conmueve, ¿no? Nos altera profundamente, ¿no? Que es la ventaja que hay. Y en ese sentido, Felipe es testigo de que hay un hombre interesado que está buscando en la Escritura y ya leyó, está leyendo el Evangelio de Isaías y está leyendo en voz alta. Y entonces el Espíritu le dice: acércate, sea un poquito metiche, acércate y escucha. Y entonces se acerca a Felipe y escucha, y entonces de inmediato se siente interpelado por el modo como Dios lo hace converger con el etíope. Y al sentirse interpelado le pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? Y el otro le dice: ¿y cómo lo voy a entender si no hay quien me explique, ¿no? Y ahí, ¿por qué es importante que entendamos que necesitamos del apoyo de nuestros hermanos en la fe para entender la Escritura? ¿Por qué? Porque así como hay la hermenéutica o la capacidad de interpretación del nacido de nuevo, hay la hermenéutica comunitaria.
donde la interpretación de la Escritura, el sentido del mensaje de Dios tiene que ver con el apoyo de mis hermanos, de mis hermanas. Por eso es que nosotros nos organizamos por clases y nos organizamos justamente como personas que comparten lo que aprenden y que comparten para ilustrar lo que Dios ha estado enseñando. Entonces, la pregunta es, ¿seremos nosotros sensibles para movernos, para escuchar y para obedecer? ¿Tendremos la paciencia que tuvo Felipe de explicar detalladamente todo el consejo de Dios, sin fórmulas fáciles, sin promesas falsas y sin abaratamiento de la gracia? El etíope entendió y buscó de inmediato dar testimonio público de su fe, buscó de inmediato cambiar su condición de prosélito a condición de discípulo. Una cosa es que yo diga, creo a Dios en el sentido de soy simpatizante, yo sí creo, tengo una amiga que es muy particularmente especial en eso, a la fuerza que organiza el universo, dice ella. Digo, tiene nombre y apellido, discúlpeme, es mi amiga, ¿no? Yo le digo, tiene nombre y apellido, ¿no? Eso de la fuerza que controla el cosmos, no se lo tolero, ¿no? Somos buenos amigos y se lo puedo decir en confianza, ¿no? Por eso es que lo comento, pues, porque lo puedo decir en confianza. Dios tiene nombre, apellido y hechos que avalan los acontecimientos justamente que anunciamos, ¿no? Porque así es el Dios de Israel en el Antiguo Testamento, es el Padre de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y en ese sentido tenemos que tener la capacidad de entender que no se trata de decirle a la gente, como mucha gente dice, con que creas en Dios basta. No, se trata de que tengas claro a quién le crees y por qué le crees. Y se trata de que seas claro justamente de que es un Dios que justamente se ha dado a conocer con hechos específicos. Y entonces, algo que tengo como primera conclusión, no debemos ser renuentes a las iniciativas de Dios. ¿Cuánto tiempo meditó Teófilo esta circunstancia? No lo sabemos. Felipe explicó el Evangelio de Isaías y lo más importante es que desde el pasaje de Isaías hasta llegar a Jesús, dice Lucas, le dice a Teófilo. O sea, Teófilo, por favor, entiende que si alguien te pregunta, tú vas a tener que explicar, ¿no? Con ese detenimiento. Desde Isaías hasta Jesús. Imagínense la paciencia que tuvo que tener Felipe y la claridad que debió tener para que el etíope entendiera que efectivamente Jesús es la revelación máxima de Dios. Y hay algo muy importante en la versión Reina Valera contemporánea. Dice, hasta llegar a Jesús. Felipe aprovecha, inspirado y lleno del Espíritu Santo, para enfatizarle al etíope que la historia toda, que la experiencia humana de Dios con su pueblo, que la revelación de Dios ha tenido como eje a Jesucristo. Todo lo que Dios ha emprendido para remediar nuestra condición humana y para transformarla radicalmente de una vez y para siempre está resumida en la obra de Jesucristo como Salvador, como Maestro y como formador de discípulos y sobre todo como modelo de comunión y como modelo de obediencia. Y eso es algo muy importante porque Felipe tiene que expresarle eso a el etíope. Todo, absolutamente todo lo que tú has vivido, todo lo que has tenido como esperanza, todo lo que has tenido como expectativa, ha tenido como eje a Jesucristo. Todo lo que Dios ha emprendido para remediar nuestra condición y para transformarla radicalmente, esto es desde la raíz, de una vez y para siempre, se resume en la obra de Jesucristo como Salvador, como Maestro y como formador de discípulos, pero sobre todo como modelo de comunión y como modelo de obediencia. Esto es, Jesús puede ser el modelo del hombre feliz precisamente porque tiene comunión y porque tiene obediencia a Dios. Por ello, es que Felipe enfatiza, si crees de todo corazón puedes ser bautizado. El eunuco dio testimonio e hizo profesión pública de fe. Creo de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó.
Lucas vuelve a enfatizar a Teófilo. El Espíritu del Señor se llevó a Felipe una vez que salieron del agua. Esto es, ahí había un riachuelo, bajaron y obviamente salieron, y me imagino que en el cambio de ropa el Señor le dice, camina, continúa, ¿no? Y lo que es más importante del pasaje es que en esa separación no hay dolor, en esa separación no hay nostalgia, en esa separación tampoco hay melancolía. Al contrario, el etíope se queda lleno de gozo. ¿Por qué? Porque Dios llevó a Felipe a dar testimonio. Y lo que Dios quiere justamente es que cada creyente entienda, que cada creyente se aferre, que cada creyente se afirme precisamente en eso. Dios se mueve y trabaja en los grupos, es cierto, pero también Dios se mueve y trabaja entre las personas. ¿Lo entendió así Teófilo? Lo entendemos así nosotros, que trabaja en Antioquía y trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Podemos ver las formas como el Espíritu Santo se mueve y trabaja entre nosotros. Podremos nosotros identificar llenos de gozo los distintos momentos en los cuales Dios ha tenido compasión de nosotros, respondiendo a nuestras búsquedas, respondiendo a nuestras preguntas. Podemos cada uno de nosotros dar testimonio de eso. Podemos decir, qué gozo tengo porque el hermano Fernando me invitó a conocer la historia de Martin Luther King. Y para mí, para mucha gente es de bendición. Por ejemplo, yo tengo amigos conocidos, fans de YouTube, este grupo de rock, que no saben por qué en una de tantas canciones que tienen ellos, al final Bono grita, Free at Last, ¿no? Que es justamente el canto que acompañó el cortejo fúnebre de Martin Luther King. Libre al fin, lo que quiere decir, ¿no es cierto? Libre al fin. Y es bien interesante porque es un canto que nació en las barracas de los esclavos negros. Libre al fin. Cuando morían los hermanos negros que habían sido esclavos, cantaban este canto. Libre al fin, libre al fin. Gracias, Dios omnipotente, soy libre al fin. Y ese fue el canto que acompañó a Luther King en su cortejo fúnebre. Y la gente no sabía por qué Bono gritaba, terminando la canción. Así, yo a varios amigos rockeros les he dicho por eso. Y les he dicho, es un cántico negro, de los negros, ¿sí? Y es muy importante. Y entonces, otra pregunta. ¿Podemos nosotros identificar su voz, prepararnos, salir, observar detenidamente y acercarnos al prójimo, valorando su necesidad, preguntándole al prójimo, ¿entiendes lo que te sucede? ¿Sabes que Dios está al pendiente de tus luchas, de tus búsquedas? ¿Sabes que Dios conoce tu circunstancia? ¿Estaremos nosotros dispuestos a explicar pacientemente el Evangelio y todas sus consecuencias? Si el Espíritu Santo nos muestra un camino, es hora de andarlo. Si el Espíritu Santo nos muestra una ruta, es hora de obedecer. Si el Espíritu Santo nos indica algo, es hora de dejarnos guiar, de andar por ese camino, por esa ruta, por esa empresa. Es hora de ver y es hora de encontrar ahí la tarea específica que decía nuestra hermana Yolanda. Nos vamos a Mérida, pero ¿a qué vamos? Y entonces la tarea es, oremos para que Dios les dé sensibilidad una vez que lleguen a Mérida el próximo enero y que sepan exactamente para qué el Señor les está llevando de regreso. Ella tiene claro que lo primero que va a hacer es cuidar a mamá, pero la hija y el hijo político, ¿qué van a hacer? Jóvenes que tienen todo un futuro por delante, ¿qué van a hacer? Entonces pidamos a Dios que en ese viaje no solamente haya reposo por la vivienda y haya reposo porque va a cuidar a mamá, sino que los jóvenes, la generación emergente, la generación que está saliendo, tenga claro a qué les lleva el Señor y tenga claro lo que tienen que hacer. Y es muy importante que nosotros tengamos, si el Espíritu Santo nos muestra un camino, es hora de andarlo. Si el Espíritu Santo nos da una indicación, es hora de obedecer. Si el Espíritu Santo nos marca una ruta, es hora de dejarnos guiar, de andar por ese camino, de ver y de encontrar ahí la tarea específica que Él quiere que hagamos
para ser de bendición a nuestro prójimo. Ahora que estaba yo escribiendo esto, pensaba aquí en esto que nos compartiste en la semana y en la mañana en tu testimonio. Pensaba en eso. Kim tendrá claro que la enviaron ahí precisamente para eso, para decir Dios me dio paz, y para que la gente diga, ¿y tú por qué tienes paz si todos estamos temblando? Para que puedas decir, porque Dios me da paz, conozco a Dios de manera personal. ¿Está claro? Hay miedo sin duda, porque no es una situación fácil, pero yo pensaba en eso. No sé si mi hermana está viendo esto que Dios le está dando como bendición para poder testificar en un momento tan álgido como este, tan crítico como este, que el Espíritu Santo da paz en medio de cualquier circunstancia, ¿no? Entonces es muy importante. Y entonces es muy importante que tengamos claro que si Felipe no obedece, el etíope no haya gozo. No nos preocupemos por lo que hemos de decir. El que nos llama, el que nos lleva, se encargará de proveernos del mensaje que necesita escuchar nuestro prójimo. Ahora que estuvimos en el hospital, para mí es sorprendente que las instituciones de fin de semana, instituciones hospitalarias, tengan la característica que tienen. Y para mí es sorprendente que no obstante que había gente que llegaba, por ejemplo, en la zona de sala de espera, estábamos a un lado de la sala donde están los pacientes que llegan para ser dializados. Y entonces era curioso que de repente uno iba y se sentaba ahí y llegaban y lo corrían, levántese que es mi lugar. Y uno estaba reposando, ¿no? Y no es que uno quisiera robarles espacio, ¿no? La gente llega con mucha agresión. Están en una situación delicada, pero uno le decía, yo tengo un paciente y está en piso y no puede estar en piso. Ni modo, señor, se levanta, es mi lugar, ¿no? Imagínense. Pero es muy interesante porque ahí es cuando uno tiene que escuchar la voz de Dios y entender que uno llega a esos lugares a realizar tareas específicas. Esa tarea específica ya nos tocó más adelante, unos minutos más adelante, cuando pudimos hablar con las dos vigilantes, mujeres policías que hicieron el cambio de turno. Ya pudimos hablar con ellas y dar testimonio de lo que Dios es y de lo que Dios hace, ¿no? Y eso es algo muy importante. Esto es, nosotros tenemos que entender que obedecemos porque si no obedecemos no vamos a ser fuente de gozo para los demás, para la gente que nos rodea. Obedezcamos, seamos sensibles. Si Dios nos llama, si Dios nos lleva, sabe que lo podemos hacer, sabe que somos capaces, sabe y confía en nosotros y Él prepara las circunstancias para que cada uno de nosotros dé testimonio. Es el caso específico de Felipe. El etíope jamás se imaginó que Dios le iba a mandar a un viajero que iba a llegar de repente así, se iba a acercar al coche y le iba a decir, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique, ¿no? ¿Sí? Esto es, la gente no va a creer si nosotros no abrimos la boca. Si nosotros no abrimos la boca, la gente no va a creer. Pero el Señor nos pone en situaciones delicadas, en distintos momentos. Y hay veces que nada más, a veces uno nada más ve a la persona y se acuerdan de este canto, solo nadie pudo amarme como Cristo, ¿no? ¿Se acuerdan cómo empieza el canto? Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, ¿no? Que es el caso de un creyente que ve a un marino solo ahí en un puerto y el marino está nostálgico, melancólico y se acerca y le pone la mano en el hombro y le dice, yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé a un amigo fiel, ¿sí? Y entonces así nace ese canto, imagínense, en una charla, en una conversación de ese tipo. Alguien que ve a un hombre solo, solitario, y dice, melancólico está, pero yo le voy a presentar al mejor amigo, ¿no? Entonces se acerca y le pone la mano en el hombro y le dice, yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé a un amigo fuerte y fiel. Y luego el canto, nadie pudo amarme como Cristo, ¿no es cierto? Pero es muy importante, hermanos, hermanas, que entendamos que esto que Lucas le comparte a Teófilo es con ese propósito, de que ninguno de nosotros malentienda o se desentienda de lo que Dios le pide. Si Dios me da una corazonada y me dice, háblale a fulanito, pues, le llamo, ve y visita a sutanito, le visito, no sé qué necesidad tenga, ya cuando esté ahí el Señor me va a decir, necesita que le des una palabra de consuelo, necesita que le des una palabra de aliento,
necesita que le expliques exactamente que yo estoy al pendiente de su circunstancia, ¿sí? Pero es muy importante, y a mí me encanta justamente que el pasaje es, el Señor siguió dirigiendo a Felipe. Felipe siguió dando testimonio, y el etíope no se queda solo, el etíope se queda lleno de gozo, para que cada uno de nosotros veamos eso. Somos fuente de gozo para la gente que Dios pone en nuestro camino, para que hablemos con ellos, para que hablemos del amor de Dios, nada más. No necesitamos ni regañar ni amenazar a nadie, nada más necesitamos decirle a la persona: tú conoces que el amor de Dios es paciente, tú sabes que el amor de Dios es tolerante, tú sabes que Dios tiene mucho cuidado cada vez que te busca, cada vez que te concede un día más, tú sabes que Dios tiene tanto cariño por tu condición que realmente quiere que yo te anuncie esto. Tú sabes eso, y nosotros tenemos que aprender eso de Felipe. Número 1, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Número 2, entender que el Espíritu Santo sí sabe cuál es la agenda. Él sí sabe, yo no. Y Él me lleva precisamente por eso, porque Él quiere que yo haga algo. Y cuando quiere que lo haga, sabe que va a impactar la vida de fulano, de sutano, de mengano o de perengano. No sé a quién, ¿no? Esta semana pasada que tuve la oportunidad de trabajar en el seminario, un curso intensivo de maestría en teología, uno de los alumnos que tuve, un pastor, que es curiosamente el pastor de Puerta de Salvación, me dice: mi esposa fue su alumna. ¿No? Yo ya sabía de usted, hermano, mi esposa fue su alumna en la universidad. Le digo: ¿por qué nunca me enseñó sus credenciales? No sé, ¿no? Pero lo cierto es que yo nunca me imaginé, imagínense. Entonces tengo que tener mucho cuidado, porque tuve de alumna a la esposa de un pastor, ¿sí? O sea, tengo que tener mucho cuidado, porque yo espero en Dios no haber cometido alguna imprudencia, como suelo cometer muchas durante mis cursos universitarios, ¿no? Soy un maestro, pues, como cualquier otro, pues. Pero es muy importante, hermanos, que estemos al pendiente de eso. Dios nos va siempre a mover para atender necesidades humanas. Siempre, siempre, siempre. Que el Señor nos bendiga.